Hola, buen día. Hola Cristian, ¿me escuchas bien ahí? Hola, Richard. Sí, Sí. Por favor, compártenos tu presentación. perfecto. Entonces, perfecto. ¿Se está viendo? Ahí la estamos viendo. Listo. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Seguimos con nuestra siguiente charla, flujos flexibles en producción de audio, para la cual nos acompaña Cristian Cabezas de Electrosonic. Quiero recordarles antes de iniciar la presentación que al lado derecho de sus pantallas tienen el módulo de preguntas donde pueden dejarnos todas sus dudas y al final serán resueltas por Cristian. Ahora sí, Cristian, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de TV Video. Muchas gracias, Richard, a ti y a todo el equipo de TV y Radio. Es un placer estar con ustedes y un saludo para todos los que están presentes. Bueno, adelante con tu presentación y nos vemos en un rato. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando el evento, que estén aprendiendo cositas. Mi nombre es Cristian Cabezas, estoy a cargo de Electrosonics en Latinoamérica y estoy a sus órdenes para cualquier oportunidad de ayudar y de resolver juntos los problemas tan usuales y constantes que tenemos todos en este tipo de trabajo. En el día de hoy quería hablarles de los flujos flexibles en la producción de audio y cómo lo vemos en Electrosonics y cómo disponemos nuestros equipos para enfrentarnos a este tipo de flujos, ¿verdad? En Broadcast particularmente hay un sinnúmero de retos y cosas que no son fáciles de predecir, que no son cosas que podemos anticipar y debemos con lo que tenemos a responder a cada una de las, eh, de las exigencias. Para quienes no han escuchado sobre Electrosonics, tal vez algunos de ustedes no están familiarizados con el nombre. Electrosonics es una marca norteamericana basada en Albuquerque, en Nuevo México, y está dedicada básicamente a hacer sistemas de transmisión. No hacemos micrófonos ni auriculares, sino básicamente sistemas de transmisión inalámbrica. Estamos bastante presentes en temas de producciones de cine y televisión. Estos son algunos casos, por ejemplo, Schitt's Creek, que fue ganador de 9 Emmys, Mandalorian, que también pues, ha sido un éxito rotundo. Tenemos Sound of Metal, que bien interesante, quienes quieran ojear un poquito esta producción, la postproducción fue en gran parte o básicamente el 100% latina y fue una película que ganó todos los premios en los que se presentó. Ganó premio Oscar, premio BAFTA, premio CAS, cualquier cantidad de premios y pues la producción fue hecha con nuestros equipos. Otra que está en el aire es 007 de Simon Hayes, que es un técnico muy respetado en nuestro medio. Y bueno, abajo algunas otras producciones. Estas son cuatro de las series con el top 10 de series más vistas en Netflix y pues todas han usado nuestros equipos. Entonces lo que tratamos de hacer son sistemas de microfonía inalámbrica que se ajusten a este tipo de flujos que pues ya de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver en detalle qué es lo que tenemos. Y bueno, así mismo también tenemos otro tipo de éxitos en nuestra comunidad latina, unos bien interesantes como, bueno, Monarca, Roma, estuvo bastante premiada, El olvido que seremos y otro número de producciones latinas. En Latinoamérica hay un gran número de sonidistas que tienen muchísimo talento y pues estamos muy felices de apoyarlos y creemos que como industria, Latinoamérica puede crecer mucho en la producción de audio. Entonces, bueno, ¿a qué llamaríamos flujos flexibles? Entonces, siempre que nosotros pues tenemos que enfrentar un cierto tipo de contenido, necesitamos crear un flujo alrededor de él, tanto en el área de audio como en el área de iluminación, área de cámara, etcétera. Pero algo que probablemente ustedes son muy conscientes es el cambio en los tipos de formatos que se están grabando hoy en día en Latinoamérica. Anteriormente, digamos que nos manteníamos con la novela y con los shows de estudio, y hoy en día ya se ven series, se ven realities, se ven documentarios, se ven híbridos. Entonces, los canales de televisión están cada vez más exigidos en cuanto a su puesta en marcha, su facilidad de uso, qué tan versátiles pueden ser en el momento en que tienen una producción arrancando en una semana y demanda ciertos aspectos. Entonces,
al ustedes ser conscientes de los tipos de flujos a los que se van a enfrentar, asimismo pueden disponer las herramientas que tienen a la mano para hacer de esos flujos cada vez más fáciles y más flexibles. Lo que queremos en este momento es como simplificar lo que conocemos como un flujo en el tema de microfonía inalámbrica y ver con ejemplos de nuestros, de Electrosonics, cómo nosotros lo aprovechamos. Pero digamos que el concepto aplica para cualquier marca y aplica en cualquier tipo de aplicación. Con algunas modificaciones, ustedes tendrán sus retos particulares, pero pues digamos que a grosso modo las circunstancias son las mismas. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos flujos tan flexibles y tan diferentes? Porque todo parte de una necesidad y las necesidades son muy específicas. Entonces, un día podemos tener algo sencillo como una entrevista, un documental, algo que requiera 2, 4 señales de microfonía inalámbrica. Al día siguiente podemos estar en un lugar, en un evento donde tenemos presentaciones deportivas, donde tenemos muchos más usuarios de sistemas inalámbricos, donde puede que exista una estructura de coordinación de RF o que no la haya como en muchos países de Latinoamérica, donde tenemos algunos líos. También al día siguiente podemos estar haciendo un reality show donde hay contacto, donde hay agua, donde hay mugre, donde hay factores climáticos. Un sinfín de cosas que pueden afectar a nuestra producción. Y después podemos tener un formato estándar de serie que de hecho hoy en día las series cada día están tendiendo a usar más y más señales de microfonía inalámbrica. Anteriormente una película se podría hacer fácilmente con 4 o 6 canales de inalámbricos y hoy en día ya están hablando de 10, 12 y a veces hasta 18 dependiendo de lo que ocurra, al punto que hay películas donde para ciertas escenas se contratan más personas solo para ciertas escenas porque pues cada escena tiene sus propias exigencias. Entonces, partamos de un flujo simple y la verdad la idea es muy sencilla. El flujo simple tenemos los micrófonos que van en los talentos, ¿cierto? Esto estaría puesto en los actores. Tenemos nuestro sistema de audio, en este caso sería portátil, que es el caso, digamos, más sencillo, donde tenemos los receptores de microfonía inalámbrica. Podemos tener tal vez un envío de enlace a cámara o un audio de referencia que va a acompañar al video con un receptor que está en la cámara. A veces esto puede ser alámbrico también, dependiendo de la producción. Y tenemos transmisores de IFB o Q o monitoreo para las personas que requieran esa señal de programa. Entonces, si es un periodista, tendremos una señal de programa que él tiene que recibir y si es, por ejemplo, el director de una serie o el director de una película, entonces él va a estar recibiendo la señal normalmente inalámbrica o alámbrica, dependiendo de lo que está mezclando el operador de audio. Entonces, digamos que esto sería un flujo simple. En este caso estamos viendo un set pequeño alimentado por una batería que una sola persona opera y donde el grupo de trabajo es más o menos unas 3 personas. Entonces, de ahí en adelante empezamos a crecer. Y este flujo simple lo podemos aplicar particularmente a documentales, pueden ser también entrevistas en campo, a veces pueden haber varios corresponsales en un mismo lugar y entonces ya no trabajamos a cámara, sino que trabajamos con una con un operador de audio dedicado. Entonces, todo va a depender, pero digamos que lo que principalmente varía es la cantidad de canales que vamos a usar. Ya luego tenemos flujos complejos. Entonces, en estos flujos ya tenemos una cantidad mayor de canales, ya tenemos que disponer de ciertas condiciones. Por ejemplo, esta imagen es de un show, un reality. Y en los realities a veces podemos ver tipo una casa estudio donde se deben ubicar varias antenas en el mismo lugar, todo eso llegando hacia el mismo arreglo de receptores y estamos trabajando con 20, 30 canales de microfonía inalámbrica. Entonces ahí el flujo es más complejo, obviamente el suministro eléctrico va a cambiar, el tipo de mezclador que usamos, el formato de grabación y el envío hacia referencia, dailies, etcétera. El workflow de audio, ¿cierto? También va a cambiar, pero en esencia es lo mismo, solo que más grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, no nos convendría tanto los receptores portátiles porque a nivel de uso podrían ser un poco más difíciles o incómodos al manejar tantísimas señales. Entonces los receptores de rack son más fáciles de enlazar a un sistema de control y de monitoreo
y normalmente el equipo de producción de audio es mucho más grande. En un reality norteamericano de este tipo pueden estar hasta 7 a 10 personas en una misma producción, mientras que en algo pequeño puede ser de 1 a 3. Entonces tenemos muchísima más flexibilidad en cuanto al cuerpo de trabajo, pero tenemos más exigencias en cuanto al tipo de contenido que se va a crear. Entonces, lo que hemos tratado en Electrosonics es procurar enfocar nuestros equipos a que estos flujos sean flexibles, a que ustedes, independiente de si tienen un documental, tienen un reality o tienen un show de canto, por ejemplo, puedan usar los mismos equipos en todas las condiciones. Y esto hace que ustedes sean más flexibles al momento de adaptar su flujo. Entonces, todo esto se hace en aras del flujo broadcast y lo que queremos es tener herramientas que sirvan para cada una o varias de las aplicaciones que ustedes se van a encontrar. Esto que está en pantalla es la familia Discord, que es nuestra familia de microfonía digital, y vamos a ver cómo lo vamos a disponer dependiendo del tipo de formato. Entonces, lo primero es un formato de caja remota. Entonces, ¿qué ocurre? A veces ustedes van a necesitar estar bastante alejados de los talentos y más ahora con temas de COVID. Entonces, esto es parte de un video que hizo un usuario de Atlanta donde explica cómo hizo una producción justo en medio del COVID. Y básicamente lo que él hizo fue tomar el receptor, que es este, se llama el DSQD, es un receptor de media unidad de rack que tiene 4 canales de audio, o sea, recibe 4 transmisores inalámbricos. Entonces, se hizo muy pequeño y muy liviano, de tal manera que se pudiera adaptar fácilmente a una bolsa o a otro tipo de formatos. Entonces, tenemos el receptor, simplemente utiliza un adaptador para una fuente externa eléctrica y utiliza una batería portátil para alimentar el receptor. Entonces este señor simplemente puso eso en una bolsa, el receptor tiene Dante, entonces al tener Dante nosotros tenemos otra opción de tener aún más distancia del estudio, porque pues con un buen cable de red, Dante nos puede brindar entre 80 y 100 metros de distancia. Entonces si agregamos eso a los cables de antena y a la capacidad misma del sistema de recibir señal a larga distancia, entonces podemos alejarnos bastante del set. Esto tal vez ya está empezando a controlarse un poco más a medida que la pandemia cede, pero sí es importante saber que pues tenemos la capacidad de disponer nuestros equipos de otra manera para cumplir diferentes requerimientos. Entonces, aquí simplemente se tomó ese receptor, se dejó literalmente en el piso, se le dejó una batería y simplemente se recibía la señal de audio a 80, 70 metros y se hace la mezcla a distancia. Este concepto también puede ser aplicado a otras cosas, como por ejemplo en deportes u otro tipo de aplicaciones. En reality, por ejemplo, también podemos pensar en que si nuestro equipo es muy liviano, podemos simplemente dejarlo con una batería externa y olvidarnos del resto y simplemente recibir nuestra señal de audio y hacer nuestro trabajo que es la mezcla. Entonces, este formato de caja remota, la llamamos remoto, es porque el contenido que vamos a hacer nos exige que tenemos que estar lejos del set. No sé si tal vez algunas personas vieron los formatos que se empezaron a establecer del COVID durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, los sindicatos norteamericanos y canadienses y los latinos también estaban viendo cuáles serían las mejores medidas y una de ellas era hacer que el set donde están los talentos estuviera completamente alejado que el cuerpo de operación estuviera alejado de los actores, básicamente. Entonces los actores estaban en una zona A y con este tipo de métodos los operadores se podían alejar a una zona B para no tener ningún tipo de contacto con los talentos. Entonces estos son algunos ejemplos de los casos donde vamos a requerir hacer cierto tipo de cosas. Y la ventaja al tener esta unidad en media unidad de rack es que podemos hacer un formato híbrido. Entonces podemos no solo montarlo en un carrito, como se haría en un carrito de producción, sino que también lo podemos montar en una bolsa de sonido. Entonces, esta por ejemplo es un ejemplo de un usuario donde tiene el carrito ya armado con su mixer, con varios otros receptores, con sus transmisores de IFB, todo lo que acabamos de ver, pero en un formato un poco más grande.
y tiene los receptores dentro del carrito. Entonces los receptores se están alimentando por básicamente una UPS interna, donde están recibiendo el suministro en DC, y posteriormente él puede retirar esta parte que está en este circulito rojo y sacar todos los componentes y utilizarlos en un formato de bolsa. Entonces ahí estamos pasando directamente de un formato fijo a un formato portátil. Y en el formato portátil, ya si estamos en un parque y estamos lejos de una móvil, entonces podemos ir con nuestros equipos. O si estamos haciendo una entrevista pequeña en un campo de fútbol, podemos no depender de que todo regrese a la móvil principal, sino que el operador se puede trasladar con los equipos hacia el sitio de operación. Entonces, esto es una gran ventaja y por eso consideramos que es importante ver cuál es el tipo de formato que ustedes van a trabajar y pues cómo ayudarlos en ver cuál es la forma más práctica de afrontar los dos escenarios. Otro montaje, por ejemplo, esto ya es cosas que hemos visto que los usuarios han inventado. Entonces, por ejemplo, han hecho unidades de media U de rack. Entonces, esto es un case de media U, donde hay un solo sistema eléctrico de distribución. De hecho, está montado sobre el mixer, sobre el carrito, y se está grabando una serie aquí en esta escena. Entonces, simplemente aquí tenemos 12 canales de audio. De hecho, hay un poco más y hay un transmisor de señales de IFB que está montado solo en un sistemita que no pesa más de 10 kilos y pues está alimentado solo por un sistema eléctrico. Entonces, si por ejemplo estamos en una configuración donde somos un canal de televisión que tiene una móvil, esto nos puede facilitar bastante la vida. Y más hoy en día asumiendo que las consolas ya la gran mayoría tienen Dante, ya podemos tener un gran número de canales transportándose sin un mayor costo. En las épocas del MAD y los Snakes están cambiando bastante los flujos. Entonces, esto nos permite hacer algo bastante flexible y bastante rápido. En la actualidad no existen receptores portátiles que tengan Dante nativo, porque básicamente no cabe una tarjeta Dante en un receptor portátil, y pues esto es lo que más se le acerca, tener los 4 módulos en la media unidad de rack y con un peso menor a 1 kilo. Y si simplemente necesitamos hacer un formato más sencillo de 4 canales máximo, podemos simplemente poner el receptor junto a nuestro mixer, alimentarlo de la misma batería y trabajar directamente en un formato muy portátil. Entonces, eso es lo que queremos hacer con los flujos flexibles, pasar muy rápidamente de una exigencia a otra sin requerir mayor adaptación. En cuanto a los transmisores, también intentamos hacer transmisores que estén hechos para diferentes usos. Entonces, por ejemplo, estos que son, digamos, los más representativos en Electrosonics, es una nueva generación digital y pues tiene varias opciones dedicadas al broadcast. Primero, tiene una opción de timecode. Entonces, ustedes pueden tomar la fuente del código de tiempo externo, insertarla al transmisor a través del mismo cable de micrófono. Entonces, ustedes, digamos, toman su cámara con un BNC, ¿cierto? Luego lo adaptan hacia nuestro conector, que es un TA5, el transmisor recibe la señal de timecode y esto lo que nos permite es que él va a mantener el código de tiempo a la par con la producción y si requerimos grabar, el transmisor puede grabar internamente. Entonces, justo al lado de donde se instalan las baterías, hay una tarjeta micro SD y si existen condiciones complicadas donde el RF ya no es práctico, entonces podemos grabar dentro del transmisor. Y eso mismo se aplica al transmisor de plug-on. De hecho, Electrosonics fue el primer fabricante que hizo un transmisor plug-on. Entonces, aquí tenemos la opción por un puerto de código, de ingresar a través de un puerto de 3.5 milímetros de audio, podemos insertar el código de tiempo y a su vez tenemos una tarjeta micro SD con la cual podemos grabar. Entonces, estos son usos que son como plan B cuando un sistema inalámbrico no nos funciona. O sea, un sistema inalámbrico no va a resolver todos los problemas. Entonces, si lo que tenemos a la mano es esta opción de grabar en vez de transmitir para una escena tipo GoPro, ¿cierto? Una escena de deporte extremo o donde hay mucha movilidad, escenas de persecución, etcétera.
simplemente podemos grabar internamente y no tener que molestarnos con el tema del enlace vía inalámbrica. Asimismo, tenemos otro tipo de receptor que es el 822 y este receptor fue proyectado también para ser usado en cualquier tipo de uso. Este receptor también cuenta con un modo de grabar a través de una tarjeta micro SD en la parte frontal. Entonces, hemos visto canales de televisión que han adoptado el D-Serie 822 porque tienen formatos muy impredecibles. Entonces, por ejemplo, con una estación en Brasil nos ocurrió que ellos tenían documentales y muchas escenas de carros. Había una serie en particular que estaban haciendo donde habían muchas escenas en autos y el hecho de poder grabar dentro del receptor les ahorra un montón de molestias a nivel de flujo, porque simplemente dejan el receptor operado por baterías, en este caso AA, dentro del auto y el receptor está grabando el audio sin tener que pasar a través del mixer. Entonces no importa que el operador de audio no esté ahí, simplemente el receptor se deja en el piso y está recibiendo las señales que están dentro del auto y guardando los canales aislados directamente. Asimismo, pues este receptor se puede usar en formato de bolsa y pues digamos que lo interesante es que él tiene la reputación de ser tan bueno como un receptor de rack con antenas externas, solo con las antenas WIPS. Es algo que pues es más fácil de demostrar en la práctica porque hablar es gratis, pero sí realmente es un receptor muy, muy bueno en cuanto al tipo de recepción que se puede llegar a tener. Entonces, esto sería portátil, pero sería autocontenido, es decir, que él mismo tiene sus propias salidas de audio, tiene su alimentación externa y la alimentación está switchada con las baterías internas. Entonces, en caso tal en que este cable sea retirado o se acabe la batería externa, entonces va a pasar directamente a la batería interna. Esta imagen es un caso de una producción en Washington, donde ya se puso en un formato de rack. De hecho, aquí hay otro receptor que también está recibiendo varios canales y simplemente lo que se hace es usar un sistema de distribución para montarlo con el otro receptor e ir al mismo par de antenas. Y pues las distancias que se logran con este equipo son bastante interesantes. Pero lo bueno es que además de trabajar con los micrófonos, con sistemas de microfonía inalámbricas, también trabaja con otro tipo de transmisiones que ya les vamos a mostrar y todo esto pues va a dar más herramientas dependiendo del tipo de flujo que ustedes vayan a trabajar. Entonces, bueno, ya pasando ya dejamos de pasar de los micrófonos y pasamos al tema de IFBs. Y para quienes no saben lo que es un IFB, digamos que el IFB es un término donde básicamente estamos hablando de lo que llamaríamos un apuntador, o en otros países le llamamos chícharo o monitoreo, ¿cierto? Es básicamente una señal que llega a un auricular y podemos usarlas en diferentes aplicaciones. Puede ser el monitoreo de los directores en un set, puede ser para los actores en una obra de teatro. Incluso hemos visto algunos usos en entrenamientos deportivos, específicamente en fútbol americano, y básicamente las entrevistas y casi que cualquier contenido broadcast. Entonces, ¿por qué se llama IFB? Porque IFB traduce básicamente como un retorno interrumpido y se llama interrumpido porque en el sistema de intercomunicación, si un director le está hablando a los periodistas, está enviando la señal de programa, pero en el momento en que ese director oprima un botón, la señal se va a interrumpir, de ahí viene el nombre, interrumpir, y le va a decir, oye, sales al aire en 10 minutos. Entonces, retira el botón y vuelve a su audio normal en su señal de programa. Pero entonces este término del IFB se volvió como muy estándar. Entonces la gente le llama IFB aunque no sea un IFB, aunque no haya una interrupción. Y normalmente los controles del IFB no están en el sistema inalámbrico, sino que están en el sistema de intercomunicación. Entonces, esto pues es básicamente un apuntador. Y aparte tenemos el sistema INIER. Entonces, quienes tal vez no habían escuchado el IFB, es muy parecido a un INIER, ¿cierto? Solo que normalmente cuando hablamos de monitoreo INIER, hablamos de una señal que es estéreo. Entonces tenemos lado izquierdo y lado derecho. Aunque un IFB normalmente es mono en la mayoría de aplicaciones broadcast. Entonces, bueno, si es estéreo, pues también lo podemos usar. A la larga es lo mismo.
Entonces, en cuanto al sistema de INEAR, tenemos un sistema que tiene bastantes cosas interesantes que se llama el Duet, y básicamente está compuesto por un transmisor de rack que hace una transmisión digital, es el único sistema de transmisión digital en INEAR y el único que está equipado con Dante. Entonces tenemos un transmisor de 4 canales, media unidad de rack, muy similar al receptor, donde podemos enviar 4 señales discretas. Entonces, esto pueden ser 4 IFBs para 4 talentos diferentes, o pueden ser 2 estéreos para 2 cantantes, por ejemplo. Entonces, con este sistema estamos enviando 4 monos o 2 señales estéreo con control independiente sin ningún tipo de cruz entre uno u otro. Entonces, hemos visto algunos usos bien interesantes sobre este sistema con algunas aplicaciones, particularmente en deportes. Esto es parte de un video que está en internet de un usuario que hizo los Aspen Games en el 2019. Y entonces, lo que hicieron fue que necesitan tener al productor hablándole a los talentos en un campo de fútbol americano. Entonces, lo que hicieron fue tomar los receptores de microfonía, ¿cierto? Reciben esas señales, las procesan en su consola, etcétera, y utilizaron 2 transmisores de INEAR, estos serían 8 señales mono de IFB, ¿cierto? 4 aquí, 4 acá. Este receptor lo tienen puesto los periodistas, y hay una cajita de una marca que se llama Studio Technologies, que es básicamente un switch de IFB basado en Dante. Entonces, lo que hacemos es que a esta cajita le conectamos un micrófono, ¿cierto? Y en ese micrófono va a hablar el productor y va a tener un control individual para cada una de las señales. Entonces, él tiene un control de volumen para escuchar a cada uno de los reporteros, y aparte tiene un switch para switchar esa señal y hablarle a cada uno de los periodistas independientemente. Esto sin un sistema de intercom. Esta es la parte interesante. No estamos usando una caja de control de IFB de intercom, sino que estamos usando una caja externa que básicamente tiene una entrada y 2 puertos de Dante, y él está switchando el audio de programa en esa configuración. Entonces, esto nos puede dar algunas opciones que no teníamos anteriormente para usos principalmente deportivos. Otro dato interesante es que al ser un sistema digital se puede encriptar, y en Europa, por ejemplo, ha ocurrido que han llegado personas con receptores y han demodulado las señales que están usando durante los juegos deportivos, y esa información la venden. Entonces se puede vender información interna de lo que está pasando en un juego de fútbol, por ejemplo, y pues eso es información que es muy, muy delicada, es información muy importante. Entonces, este sistema al ser digital se puede encriptar, y pues por más que ustedes tengan $1.000.000 para ofrecerle a alguien de Electrosonics, no lo va a poder desencriptar. Entonces, estas son algunas otras aplicaciones. Adicionalmente al modo Duet de este sistema de INEAR, se hizo una suerte de ampliación todavía para facilitar otro tipo de aplicaciones. Esto se hace basado en un receptor llamado el DCHR y un transmisor llamado el DCHT. Entonces, lo que ya vimos, ¿cierto? Vimos un transmisor de rack y un receptor portátil de audífonos. Básicamente lo hemos convertido en un transmisor portátil y en un receptor que también recibe audífonos, pero también entrega la señal balanceada. Y el nombre se llama DCHT y DCH, porque lo que queremos decir es Digital Camera Hub, o envío de enlace a cámara. Los enlaces a cámara son bastante presentes, sobre todo en producción de realities. Hay shows en Norteamérica que pueden emplear hasta 14 canales de envío a cámara solo en una misma producción. O sea, 14 señales inalámbricas solo a cámara, que es un montón, es una exageración. Pero básicamente este tipo de enlace se hace para enviarle un audio de referencia a la cámara graba el video, recibe el audio, y luego ese audio sirve de referencia para hacer la edición un poco más rápida, sobre todo en reality, donde los montajes son muy rápidos. Incluso en algunas producciones puede que no se grabe el audio individualmente, como se haría en una serie, sino que lo que hacen es que le envían el audio del enlace a la cámara, y ese es el audio finalizado. Entonces, la persona de montaje no hace ningún tipo de postproducción de audio, sino que simplemente corta los clips
y manda el material al aire. Entonces, esto dependiendo del tipo de formato que se esté trabajando. Entonces, tenemos el transmisor que transmite en estéreo, tenemos el receptor que va a una cámara, recibe el audio, le entrega el audio de referencia a la cámara y lo podemos hacer bien sea con el receptor de audífonos o lo podemos hacer con este receptor dedicado que ya tiene una señal balanceada, además de la de los audífonos. Entonces, esto se puede poner un poquito enredado, pero digamos que lo que queremos mostrarles es cómo este receptor se puede poner en varias aplicaciones diferentes. Entonces, tenemos el receptor tiene una salida de audífonos y tiene una salida balanceada donde se pueden sacar dos señales, ¿ok? Entonces, tenemos el transmisor y el transmisor puede recibir dos señales de micrófono, enviárselas por una sola portadora de RF a este receptor y pueden ser dos micrófonos diferentes. Puede ser un micrófono de mano, puede ser un micrófono de solapa, puede ser una señal estéreo, puede ser una señal AES, también recibe AES. Entonces, básicamente tenemos estos dos audios que los metemos en una sola portadora de RF y se lo enviamos a este receptor inalámbricamente. Y esto lo podemos escuchar en nuestros audífonos. De hecho, este receptor podría hacer las veces de receptor de IFB. O sea, podría no ser usado como un receptor de señal de audio de grabación, sino que podría ser otro IFB u otro monitoreo. Entonces, con el transmisor de INEAR en rack, pues haríamos lo mismo. Pero ya empezamos a jugar con los usos. Entonces, así como este receptor habla el lenguaje en estéreo, también habla el lenguaje mono que empleamos en los micrófonos. Entonces, este receptor se puede poner en una cámara para recibir un micrófono en una entrevista de reportaje, se puede poner a un cantante para que reciba su in-ear, o se puede poner como receptor de cámara. Entonces, se puede poner en básicamente cualquier cosa. Y aquí tenemos nuestros transmisores normales, enviamos esa señal y con con esta salida de audio balanceado, entregamos el audio a la cámara. Y con eso ya tendríamos básicamente cualquier tipo de aplicación está cubierta con este sistema. Bueno, y ya aparte tenemos los receptores estándar para producción de cines y producción de broadcast. Básicamente tenemos un receptor de 2 canales. De hecho, el primer receptor de 2 canales portátil fue Electrosonics. Y esta es nuestra 4ª generación. Entonces, este receptor puede ir incrustado en cámara, puede trabajar con una batería externa, puede trabajar con salidas AES. Básicamente se cambia un adaptador y se adapta al tipo de uso que se requiera. Y también se puede hacer un montaje externo si la cámara no tiene slot. Entonces tenemos un bracket que se conecta al shoe mount y de ese shoe mount sacamos los 2 audios alimentados por una batería. Con una batería buena puede trabajar unas 11 horas, entonces básicamente toda una jornada de trabajo con un solo receptor. Pero asimismo lo que hemos visto es que hay personas que empiezan a usar el receptor en diferentes configuraciones. Entonces, esta, por ejemplo, fue un evento que se cubrió en el 2018 por Fox News. Llevaron sus receptores de cámara, los retiraron de las cámaras y los juntaron en un sistema de multiacople que tenemos que tiene 8 salidas de audio. Entonces, tenemos 4 receptores, cada uno doble. Con eso tenemos 8 receptores en total. Y este receptor, este sistema de distribución, lo alimentamos de un mismo par de baterías y lo podemos trabajar con una fuente DC con 2 opciones diferentes de conector. Pero aquí lo bueno es que si yo soy una estación de televisión que tiene mis sets de reportaje andando 6 meses seguidos en su uso diario, donde estoy recibiendo las señales normales, luego, en el día del evento, yo puedo retirar esos receptores de las cámaras, ponerlos en este sistema de distribución e irme a cubrir un evento directamente. U otro tipo de producción, puede no ser reportaje, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, estos son algunos de los accesorios que permiten una flexibilidad del flujo. Si, por ejemplo, lo pasamos a usarlo en una producción de cine o de series, entonces ya podemos tener los 8 receptores en el mismo sistema de distribución y todo montado con los 4 receptores pesa 2 kilos. Entonces es bastante liviano y podemos ponerlo básicamente a cualquier tipo de contenido. Y ya para finalizar, tenemos
diferentes tipos de grabadores. Tenemos un grabador de un canal discreto y tenemos un grabador estéreo. Este estéreo han habido unos usos bien interesantes. Por ejemplo, hay un señor que graba librerías de sonidos para postproducción. Entonces graba disparos, graba autos, graba motores, graba un montón de cosas. Y una técnica, por ejemplo, que hacen es que ponen los dos micrófonos lavaliers, en el caso de las armas, los dos micrófonos los ponen junto al arma, cerca a la mano, y están grabando directamente en este grabador. Entonces hay varias cositas interesantes que se pueden hacer. Hay personas que también lo usan como grabador de respaldo en una maleta. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros estamos grabando en nuestro mixer nuestros 8 canales y llega a acabarse la tarjeta o ocurre algo con el mixer, este receptor de backup puede estar grabando la señal de programa. Entonces sería una grabación redundante en caso tal en que llegue a haber algún inconveniente. En realities también lo están usando para el mismo propósito. Si llego a perder mis canales, por lo menos sé que tengo una continuidad con el canal principal. Entonces, esto se ha usado en un montón de cosas, en caídas de paracaidismo, se ha usado en motos, se ha usado en diferentes deportes extremos, pero digamos que la moraleja es que el día que un sistema inalámbrico no sea funcional, es bueno tener una opción de respaldo, es bueno tener un plan B, porque no todos los usos los vamos a poder cubrir con un sistema inalámbrico convencional. Entonces, la idea es que sepamos cuáles son los formatos a los que nos vamos a enfrentar y busquemos las maneras más fáciles de hacer eso lo más flexible, lo más fácil, lo más portátil y lo más conveniente posible. A la larga, todos estos juguetes, todas estas herramientas son para resolver un problema. Y lo más importante es que al final del día nosotros logremos entregar el resultado que se espera. Entonces, muchas gracias. Voy a parar aquí de compartir la presentación y resolver inquietudes si se ha publicado alguna. Cristian, muchas gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta. Les recuerdo a todos los que nos acompañan que pueden consignarnos todas sus dudas y Cristian procederá a responder. Cristian, nos pregunta Germán Ojeda, ¿puede grabar en el plug-on o en el receptor? Se puede grabar en ambos. Entonces, el plug-on digital tiene la opción de grabar y el receptor, el 822, no todos los receptores, sino el 822, tiene la opción de grabar también. Ok. Bueno, no tenemos más preguntas. Cristian, entonces así damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Richard. Muchas gracias a todos los presentes y quedamos a su disposición para cualquier inquietud. Ahí vamos a estar en el lobby y cualquier duda que les podamos colaborar, vamos a estar muy encantados de ayudar. Bueno, y a todos los que nos acompañan, los invitamos en 20 minutos a nuestra siguiente presentación llamada Nuevos Productos de PA a cargo de Carlos Bravo. Nos vemos en unos minutos.